de finalizar este libro que nos ha tomado ya más de 5 años en estudiarlo versículo a versículo. Isaías capítulo 66, versículo número 12, dice la palabra del Señor: porque así dice el Señor, hacia ella extenderé la paz como un torrente y la riqueza de las naciones como un río desbordado. Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Cuando ustedes vean esto, se regocijarán su corazón y su cuerpo florecerá como la hierba. El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su furor entre sus enemigos. Ya viene el Señor con fuego. Sus carros de combate son como un torbellino. Descargará su enojo con furor y su reprensión con llamas de fuego. Con fuego y con espada juzgará el Señor a todo mortal. Muchos morirán a manos del Señor. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de tomar sus asientos, por favor. Los versículos que hemos leído de este capítulo 66 son una continuidad de la imagen que el profeta quiere transmitir acerca de un pueblo que es consolado. De hecho, hermanos, que la semana pasada, cuando estuvimos considerando los versículos 10 y 11, se nos describe básicamente un cuadro bastante enternecedor, porque el Señor ha dicho que va a alimentar y más propiamente a amamantar a aquellos que han puesto su voluntad rendida en obediencia al señorío de Dios. Y esto es en relación al hecho de la burla que el falso pueblo de Dios ha hecho. En el versículo número 5 de este capítulo 66 se encuentra la burla del falso pueblo de Dios, porque ellos han dicho: así dicen sus hermanos que los odian. Y desde el mismo hecho que se está estableciendo que hay algún tipo de parentesco, no es tanto en el sentido de que Dios esté reconociendo a esta gente como hijos suyos, sino que más bien los está viendo como un falso pueblo o falsos hermanos que odian al pueblo de Dios. ¿Y cuál es la burla que ellos hacen? El versículo 5 en la parte final lo dice: que el Señor sea glorificado para que veamos la alegría de ustedes. Es como una especie de mofa que están haciendo los falsos hermanos o el falso pueblo de Dios hacia los hijos verdaderos de Dios. Porque los hijos verdaderos de Dios, por causa del nombre de Dios, tienen que sufrir rechazo, odio, menosprecio. Y eso podría llevar a pensar que entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que va a defender la causa de su pueblo, quien ha decidido temer su nombre verdaderamente? Y es por eso que Dios ahí dice: alégrense con Jerusalén y regocíjense por ellos todos los que la aman. Salten con ella de alegría, dice el versículo 10, todos los que por ella se conduelen. Porque ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los siervos del Señor, los que temen el nombre del Señor. Dice que van a ser saciados y van a hallar consuelo en sus pechos. Beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus henchidos senos. Ahora se descubre, hermanos, que ese consuelo
que está figurado ahí con la relación de una madre con su recién nacido, en realidad es el Señor. Porque el versículo número 12 dice: porque así dice el Señor, hacia ella extenderé la paz como un torrente y la riqueza de las naciones como un río desbordado. Ustedes serán amamantados. Nuevamente vuelve la figura de una madre con su recién nacido, llevados en sus brazos y mecidos en sus rodillas. Entonces el Señor está diciendo que aquellos que han sufrido el desprecio y el odio por parte de los falsos hermanos o por parte del falso pueblo de Dios, al final tendrán la consolación del Señor. En este momento en el que el Señor está diciendo estas palabras, vienen en un momento en el que el pueblo de Dios siente desfallecer. Usted sabe que un bebé tiene características muy específicas. El bebé depende totalmente de su madre. El bebé no puede hacer nada precisamente si no es por la intervención de su madre. Todo bebé es así. Y Dios precisamente quiere establecer esa relación con su pueblo, una relación de dependencia. Entonces, ¿quién es el que va a recibir el consuelo y los cuidados de Dios? ¿Quién es el que va a depender de todas las consolaciones de Dios y quien va a recibir todo el amor de Dios? Aquellos que dependen de Él. Eso es tanto, hermanos, como la relación que precisamente quiere hacer el Señor con la figura de la madre y el bebé. ¿Quién es el que recibe toda la atención, los cuidados, el cariño, las atenciones más especializadas, si no es el recién nacido? El recién nacido es el que necesita mayor atención cuando una familia es bendecida con un bebé. Pero ese bebé entiende que depende, o más bien dicho, la madre entiende que depende totalmente de ella, de los cuidados que le pueda proporcionar ella, dándole alimento, atención, cuidados específicos y delicados. No son cuidados normales, sino que son cuidados delicados. Lo que ahora entonces Dios está diciendo es que Él va a tener cuidados delicados, cuidados detallados con aquellos que siempre han mostrado su dependencia de Él. Entonces, el consuelo de Dios solamente se hace efectivo cuando el pueblo de Dios específicamente rinde su voluntad y su dependencia es absoluta de Él. El que busca la autosuficiencia siempre, hermanos, va a tener como resultado una actitud orgullosa frente a Dios. Aquel que busca su autonomía, que busca precisamente su independencia a partir de sus capacidades, es el que no va a recibir un consuelo delicado de parte del Señor. Eso, hermanos, a nosotros nos debe de alentar, porque en medio del rechazo que podamos experimentar a causa del temor que podamos tener reverente hacia el Señor, eso obviamente nos va a generar tristeza y dolor, porque el sufrimiento es parte de la ruta del cristiano. Pero en medio del rechazo y en medio del desprecio que se nos pueda hacer, Dios promete consolarnos con cuidados tiernos. Por eso es que dice el versículo 12: ustedes serán amamantados. Nuevamente está hablando de una relación de madre y bebé, llevados en sus brazos. Está hablando de cuidados protectores y mecidos en sus rodillas. Versículo 13:
como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Entonces Dios está ocupando la figura de una mujer que cuida a sus hijos para establecer la relación que Él desea con su pueblo. De hecho, hermanos, que en el versículo 13, cuando se dice como madre que consuela a su hijo, en el hebreo esa palabra consolar en realidad es la palabra mimar. Entonces el sentido del pasaje es: serán alimentados, porque les va a dar leche, les va a amamantar, como dice en la parte final del verso 12. Serán llevados en sus brazos. Habla de un cuidado tierno, delicado, específico. Serán mecidos en sus rodillas. Habla de una atención preferente. Y cuando dice en el verso 13, como madre que mima a su hijo, eso es lo que debería de decir: así yo los consolaré a ustedes, en Jerusalén serán consolados. Entonces Dios está diciendo: si en este momento ustedes tienen que sufrir por mi nombre el desprecio del falso pueblo de Dios o de los falsos hermanos que los odian, ténganlo por seguro que esos desprecios se van a traducir al final en atención cuidadosa, en un amor protector y en un mimo especial. Es decir, es una atención de Dios en quien teme su nombre. Y más adelante en el verso 13, cuando dice en Jerusalén serán consolados, no se está refiriendo a la Jerusalén terrenal, sino que se está refiriendo a la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial es la morada de Dios con el hombre, porque donde Dios está plenamente, ahí no hay tristeza, ahí no hay dolor, ahí no hay sufrimiento. Entonces el Señor está diciendo que aunque por un tiempo tengamos que sufrir, que aunque por un tiempo tengamos que enfrentar el rechazo y el odio de las personas, eso no se va a comparar con el consuelo que Dios nos dará en la nueva Jerusalén. Si en este mundo entonces tenemos que enfrentar tristeza, el rechazo de las personas, Dios dice y promete que en la plena convivencia de la nueva Jerusalén nosotros vamos a recibir toda la consolación de Dios. Eso entonces, hermanos y hermanas, nos dice que nuestro Dios es un Dios justo, que Él no olvida todo el dolor que muchas veces tenemos que atravesar en esta vida. Porque al darnos cuenta y al experimentar el rechazo de las personas por nuestra fe en el Señor, podemos desanimarnos fácilmente. Incluso la burla puede ser aún mayor cuando quienes se burlan de nosotros nos dicen: y eso que sos cristiano, y la vida te va mal, y yo que no soy cristiano y me va bien. Esa burla o esa mofa que se puede hacer de nosotros, al final no se va a comparar por el consuelo que nuestro Dios nos dará. Y esa justicia establece precisamente el principio de la nueva relación que Dios desea establecer con su pueblo en la nueva Jerusalén. Dice el versículo 14: cuando ustedes vean esto, es decir, cuando ustedes vean el consuelo que yo les voy a dar, se regocijará su corazón. Lo primero es que va a haber un cambio en el estado emocional del pueblo. Dios lo que está diciendo es: cuando ustedes vean plenamente el qué, eso de ser consolados en Jerusalén, es decir, cuando vivamos plenamente con el Señor, nuestro estado emocional va a cambiar. Si por este momento, hermanos y hermanas, tenemos que atravesar tristeza,
déjeme decirle que eso no va a ser permanente en la nueva Jerusalén. Porque cuando veamos a nuestro Consolador, que es nuestro Dios, nuestro corazón se va a llenar de regocijo. La palabra hebrea que ahí se traduce por regocijo no es simplemente, hermanos, no es simplemente un estado de pasar de un momento de tristeza a alegría. Es más profundo. No es ni siquiera un gozo, sino que es un gozo abundante, desbordante. Por eso es que se habla de regocijo. Es decir, es un gozo desbordante que inunda la vida de la persona, y ese gozo es un gozo inexplicable. Nosotros, hermanos, en la vida tenemos que pasar momentos tristes, alegres, pero una de las características del cristiano es que como parte del fruto del Espíritu es el gozo. El gozo no tiene nada que ver con un estado emocional, porque usted puede experimentar tristeza y a la vez mantener su gozo. ¿Y eso cómo es posible? Número uno, es algo sobrenatural, porque una persona ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo, puede experimentar la tristeza de la pérdida de ese ser. Pero hay un gozo en el corazón que ante la confianza que esa persona que ya partió hacia la eternidad, nosotros descansamos en la verdad que él ahora goza de la presencia de Dios. Y aunque experimentamos la tristeza de su partida, nos gozamos en la verdad que ahora él disfruta plenamente de la presencia del Señor. No sé si ustedes han experimentado ese aspecto del gozo de Dios, hermanos, en sus vidas, en algún momento de su vida. Otras personas, por ejemplo, pueden experimentar la pérdida del empleo, y eso obviamente da tristeza. Pero el gozo de Dios nos consuela al punto de saber que Él es nuestro proveedor y que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces vea cómo se conjuga la tristeza y el gozo, porque el gozo no es un estado emocional, es una acción sobrenatural del Espíritu de Dios, cosa que los inconversos no experimentan. Porque la persona que no conoce a Dios, y usted sabe, hermano, tal vez usted ha tenido que presenciar sepelios donde la persona que está despidiendo a su ser querido no es cristiano. Usted sabe que hay gente que se le tira en el ataúd al difunto que van a enterrar, y lloran de una manera desconsolada y dicen: entiérrenme con él. Pero eso de lo que habla, hermanos, es precisamente de eso, de que no hay una certeza en el mañana o en el más allá. Pero nosotros que hemos conocido al Dios de toda consolación, sabemos que la muerte apenas es el inicio de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que a veces las velas de los cristianos son extrañas. Piénselo, son bien extrañas. Extrañas para el mundo, porque resulta ser que se muere un hermano, a cantar llegamos. ¿Y cómo es que estamos cantando donde se supondría que todos tendríamos que estar llorando a moco tendido? Porque nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que la muerte no es el fin, es el inicio de una vida abundante en la eternidad, y por eso nos alegramos. Usted sabe también que los inconversos también, cuando pierden sus empleos, sus empresas, algunos hermanos, el poco dinero que puedan recibir o que tienen, se lo van a gastar tomando. Ya no van a tener más dinero porque han perdido su empleo, pero van a gastar sus últimos centavos a embriagarse. Pero nosotros como cristianos perdemos el empleo, y nosotros sabemos que no dependemos ni del negocio, ni de la empresa, ni del jefe.
sino que dependemos del que cuida las aves y del que tiene cuidado hasta del número de nuestros cabellos. Entonces, ese es el gozo de Dios. Es un gozo sobrenatural que no se explica. Pero si aquí en esta tierra experimentamos ciertos aspectos del gozo de Dios, en la eternidad con Dios, ese gozo se incrementa de manera todavía más desbordante. Y dice el versículo 14, no solamente tiene efectos en nuestro ser emocional el vivir plenamente en la presencia de Dios, sino que dice el verso 14, el Señor, vea esto, bueno, la parte del verso 14, se regocijará su corazón y su cuerpo florecerá como la hierba. Cuando acá, hermanos, se habla de florecer, la idea que quiere transmitir, usted se recordará que dentro del mobiliario del tabernáculo estaba el arca del pacto, que era como una especie de cofre de madera de acacia forrada de oro, y arriba tenía lo que se conocía como el propiciatorio. Pero adentro de esa caja, que simbolizaba la presencia de Dios, habían tres cosas: la ley de Moisés, que eran las tablas de piedra, había maná, pero también estaba la vara de Aarón, que había reverdecido. Ahora, usted sabe algo: toda planta necesita nutrientes de la tierra, necesita agua, necesita de luz solar para poder vivir. ¿Cómo se explica entonces que la vara de Aarón haya reverdecido y haya llevado fruto estando dentro de un cofre? La razón es muy sencilla: porque la presencia de Dios, que es la fuente de toda la vida, le devolvió la vitalidad a ese pedazo de vara. Eso también nos dice a nosotros algo. Y vea la figura, no se olvide de esto: la madre amamantando a su bebé, teniéndole en sus rodillas, llevándole en sus brazos, mimándolo. Pero esos ejemplos que ha descrito el profeta habla de una cercanía física, de un contacto cercano, porque el bebé pasa mucho tiempo pegado a su mamá, y al bebé lo que le produce es alegría, satisfacción, descanso, paz. Hay una conexión emocional muy profunda entre el bebé y la madre. Las que son madres acá saben de lo que les estoy hablando con sus hijos. Incluso los bebés, cuando se les quita de los brazos a las madres, se ponen a llorar porque se sienten inseguros. Y de repente, cuando el bebé vuelve a los brazos de la madre, el bebé ya no llora más. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto que va a ocurrir en nuestros cuerpos cuando estemos cerca del Señor? Ahí claramente lo dice el versículo 14, que nuestro cuerpo va a volver a florecer como la hierba. La Reina Valera dice: vuestros huesos reverdecerán. Porque la presencia de Dios plena en nosotros detendrá todo proceso de envejecimiento, de enfermedad y consecuentemente de muerte. Entonces, hermanos, el cuerpo que hemos de recibir cuando se produzca la glorificación será un cuerpo libre de enfermedad, libre de dolor, libre de envejecimiento, porque la vida de Dios nos dará vida abundante, como ya se nos dio a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, en la presencia de Dios se acabaron las enfermedades. En la presencia de Dios se acabó la artritis. En la presencia de Dios se acabó la osteoporosis. Porque la vida de Dios nos va a reverdecer, nos va a revitalizar. Y aunque este cuerpo en este momento va envejeciendo,
Y puede ser que llegue el momento en que la muerte llegue a nuestra vida. Sabemos que solamente también será por un poco de tiempo, porque la muerte ya fue derrotada el día en que Jesucristo resucitó al tercer día. Amén, hermanos. Ahora vea esto. Si ese es el poder de Dios, el mismo versículo 14 dice a quiénes o hacia quiénes Dios va a dar este consuelo, estos mimos, este cuidado protector. Ahí lo dice el verso 14. El Señor dará a conocer su poder. ¿Entre quiénes? Entre sus siervos. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir nuevamente los cuidados, la consolación de Dios, la vitalidad de la eternidad, el gozo abundante, o como aquí dice, el regocijo abundante? ¿Quiénes? Los que son siervos del Señor. Ellos son los que van a recibir todos esos cuidados. Entonces vale la pena que en este momento de la vida tengamos que experimentar algún tipo de sufrimiento o algún tipo de rechazo, porque como Pablo también lo decía, esta leve y momentánea tribulación no se compara al gozo venidero que tendremos en la presencia de Dios. Entonces, lo que ahorita podamos experimentar, el rechazo que le puedan hacer en su trabajo por ser creyente, el desprecio que le pueda hacer su familia por vivir como siervo del Señor, usted se puede sentir triste, mal, pero eso no se compara al gozo que tendremos al estar al lado de nuestro Señor. Así que, hermanos, soportemos por un momento el dolor, porque mayor será la consolación y mayor será la bendición y la plenitud de vida cuando veamos cara a cara a aquel que ha dado su vida por nosotros en el madero. Amén, hermanos. Ahora, como estamos hablando de un Dios justo que todo lo ve, ¿qué va a ocurrir con el falso pueblo de Dios? ¿Qué va a ocurrir con aquellos que son falsos? Que es de lo que Isaías ha estado hablando acá. ¿Qué va a ocurrir con aquellos que incluso odian al pueblo de Dios? El versículo 14 dice: el Señor dará a conocer su poder entre sus siervos. Ok, eso ya lo hemos visto claramente. Pero también el Señor dará a conocer, dice la parte final del verso 14, su furor entre sus enemigos. Entonces vea, hermanos, el cambio que Dios ha hecho. Nos ha dibujado un cuadro tierno de una madre cuidando a su bebé, abrazándolo, mimándolo, amamantándolo. Y Dios va a hacer toda esa consolación con los que son sus siervos. Pero el cuadro cambia de manera rápida y de manera vertiginosa cuando dice que con sus enemigos Él va a dar a conocer su furor. Entonces ahí el cuadro cambia y dice el versículo 15. Aquí es Isaías el que va a hablar. Isaías mismo ha sentido ese cambio tan brusco de una madre que cuida a su bebé con un Dios que viene a desatar su furia, su ira. Dice el verso 15: ya viene el Señor con fuego. Y el fuego, hermanos, en la Biblia tiene básicamente una simbología de juicio y de juicio purificador. El fuego tiene la característica de ser un elemento purificador. El fuego va a revelar quién es hijo de Dios, quién es pueblo de Dios y quién no es un pueblo de Dios,
quién es un falso miembro del pueblo de Dios. Pero Isaías lo da por sentado: ya viene el Señor con fuego. Es decir, en la medida en que Dios esté consolando a su pueblo, también en esa misma medida el Señor estará desatando su ira con aquellos que son falsos. Por eso, hermanos, debemos de entender que el evangelio no es una religión, sino que el evangelio es una relación con un Dios vivo y verdadero. Él sabe quiénes son de Él. Jesús mismo lo dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted oye la voz de Dios, hermano y hermana? Ellas me conocen a mí y yo las conozco a ellas. ¿En qué se nota quién es oveja del Señor? En eso, que escuchamos la voz de Dios, que dependemos de Dios como un bebé de madre, y que para nosotros toda la vida gira alrededor de Dios. Pero el que es autosuficiente es el que es falso pueblo de Dios. ¿Quién es enemigo de Dios? Aquel que quiere depender siempre de sus buenas obras, que quiere depender siempre de sus circunstancias, que quiere depender siempre de los elementos externos, que al final todo elemento externo es un síntoma de idolatría. Entonces el profeta dice: ya viene el Señor con fuego, sus carros de combate. Oiga, de una madre, de la figura de una madre con un bebé, ahora ha pasado al plano de un Dios guerrero. Sus carros de combate son como un torbellino, dice. Y un torbellino, hermanos, es precisamente eso: un viento huracanado que arrasa con todo lo que no esté bien parado, que arrasa con todo lo que encuentre a su paso. Y todavía el verso 15 es más descriptivo: descargará su enojo con furor y su reprensión con llamas de fuego. Es un viento huracanado con fuego que viene arrasando todo aquello que es cizaña, todo aquello que es falso. Y dice: con fuego y con espada. Nuevamente vuelve a aparecer el fuego, pero ahora se agrega algo y dice: con espada. En la Biblia la espada es la palabra de Dios, tal como se señala en el libro de Apocalipsis y se describe también en la armadura del creyente en Efesios. Ahora vea algo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que Él va a venir a arrasar, a destruir todo aquello que es falso. Porque la característica del que es falso, la característica de aquel que no es pueblo de Dios, es el que nunca toma en serio la palabra del Dios al que dice servir. Entonces, cuando acá dice en el verso 16: con fuego y con espada juzgará el Señor a todo mortal, lo que Isaías está diciendo es que la palabra de Dios que rechazaron será lo que al final los terminará condenando. ¿Sabe usted que a mayor conocimiento tengamos de Dios y de su palabra, somos más responsables delante de Él? Porque esta palabra que oímos es la que al final nos va a juzgar. ¿Dicen amén, hermanos? Esta palabra que oímos define quién es pueblo de Dios y quién no. Entonces, ¿quién es pueblo de Dios? El que escucha la palabra de Dios, la pone por práctica. Pero el poner por práctica la palabra de Dios generará el rechazo de la gente, generará el odio de la gente. Cuando usted sea íntegro, porque la Biblia lo dice, cuando usted sea veraz,
porque la Biblia lo dice, cuando usted sea honesto en sus finanzas, porque la Biblia lo dice, téngalo por seguro que el mundo lo va a odiar, lo va a rechazar. El que no vive la palabra de Dios no tiene problemas, hermano. El que simplemente ocupa la Biblia como desodorante debajo de la axila y no vive la palabra de Dios, ese hasta simpático le cae al mundo. Pero aquellos que viven la palabra de Dios la asumen como una exigencia propia, dependen de lo que Dios dice en su palabra, como el bebé depende de su madre, como el bebé que anhela la leche de su madre. Así también el verdadero pueblo de Dios anhela la leche espiritual de Dios, anhela la palabra de Dios, sabe que depende de Dios. No toma decisiones por iniciativa propia, no toma decisiones en su vida por consejos humanos, sino que deja que la Biblia le interpele en la verdad que Dios exige de él. Entonces, hermanos, pueblo de Dios es el que vive en obediencia a la palabra de Dios, porque será esta palabra la que al final va a juzgar todas nuestras acciones. Y termino, dice: muchos morirán a manos del Señor. Esos falsos, porque hermanos y hermanas, hay que establecer la verdad. Dentro de todas las iglesias donde hay trigo, hay cizaña. Y yo no puedo decirle: mire, el hermano fulano tiene cara de cizaña, o la hermana mengana tiene cara de cizaña. Yo no puedo decir eso. Yo tengo que saber si soy trigo o soy cizaña. Usted tiene que saber si usted es trigo o es cizaña. Ojo, a Dios no lo vamos a engañar, hermanos. Su fuego todo lo va a revelar en su tiempo, hermanos. Así que debemos de entender: o es trigo o es cizaña. Si usted es trigo, usted es un bebé que depende de su Señor. ¿Cuántos dependemos de Dios, hermano? No, pero en serio, ¿depende usted del Señor? Entonces su alegría no está basada en la cantidad de dinero que usted posea. Entonces su alegría no está basada en la cantidad de amigos en este mundo que usted posea, sino que el gozo nuestro está en que siempre queremos estar al lado de nuestro buen y bendito Salvador Jesucristo. Anhelamos estar con Él. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Vamos a orar esta noche. Rápidamente quiero hacer una invitación para aquellos amigos que desean entregarle su vida a este buen Dios que quiere consolar. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo? O aún si hay personas que desean reconciliarse, hermanos y hermanas que se alejaron del Señor, pueden ponerse en pie y con mucho gusto vamos a orar por usted. Póngase en pie y allí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Si usted desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse, puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. Cerca de ti yo quiero estar. ¿Habrá alguien? Esta invitación también es para usted, estimado oyente de la radio, o que nos sigue a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar. Le invito para que se una con nosotros a esta oración y así juntos podamos tener una vida de dependencia de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos,
Te damos las gracias, Señor, porque tú has prometido consuelo a los que sufren injustamente. Tú has prometido, Señor, cuidados especiales a los que por causa de tu nombre tienen que sufrir el rechazo y el odio de los que son falsos. Pero también, Señor, eres un Dios justo, que darás a cada uno según su obra, y sus hechos serán juzgados por la misma palabra que tú has revelado. Ahora queremos pedirte, Señor, que como pueblo de Dios aprendamos a depender de ti. Perdona los pecados de todos aquellos que a través de la radio y el internet están rindiendo su vida a ti. Gracias, Señor, por tus cuidados amorosos, y gracias por el consuelo que nos das aún en medio del sufrimiento. Aún en esta tierra podemos experimentar gozo, pero este gozo, Señor, es una muestra del regocijo que tendremos contigo en la eternidad. A ti sea la gloria, Señor, hoy y siempre. Oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Bendito el nombre.